Continuando con lo que es el networking y sus protocolos, en el bloque 2 del temario del curso, vamos a abordar, en este caso, qué es el modelo OSI, que es un modelo teórico, pero que nos puede servir de referencia para identificar los protocolos y dónde ubicarlos, en qué capa. Veremos cómo intervienen los protocolos, qué cuestiones deben resolver. Además, veremos qué es OSI, por qué utilizamos OSI y haremos un recorrido por las 7 capas. Algo tan fácil como navegar por Internet a nosotros no nos supone nada al usuario final. Lo único que tenemos que hacer es tener la conexión a Internet habilitada, hacer una búsqueda, por ejemplo, una página web. En este caso vamos a buscar una página que es networkthinker.com. Y aquí, una vez que tecleamos y pulsamos al intro de nuestro ordenador, esperamos ver un contenido. Pero para que eso suceda intervienen muchos protocolos que son transparentes al usuario final, a nosotros, y que son necesarios para que eso ocurra. Wireshark entiende cómo funcionan, al menos en su gran mayoría, y para que la descarga se produzca se han de resolver muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿a quién le debemos de enviar esos datos? Cuando yo busco una página web, como esa que hemos dicho, networkthinker.com, está ubicada en un servidor, no sabemos qué IP tiene, alguien tiene que resolver eso lo hace el DNS. ¿Con qué frecuencia lo debemos hacer? ¿Cuántos datos debemos enviarle al otro extremo? ¿O a quién se los debo entregar para que los reenvíe? A nuestra puerta enlace, por ejemplo, hay que buscarla, encontrarla y tener una salida. Además, tenemos que saber con qué tamaño, con qué formato. También hay otras cuestiones como ¿puedo enviar los datos todos juntos? ¿Cómo introduzco bits en el canal? Tengo un mensaje para enviar. ¿Lo puede recibir el otro extremo? ¿Estoy mandando mucho, poco, nada? ¿Los datos que llegaron están correctos o se los debo reenviar? O sea, un montón de cuestiones de las que se preocupan los protocolos. Lo que vamos a hacer en este capítulo es ir disgregando un poco, diseccionando un poco lo que es ese modelo OSI para tener un poco más claro qué capas hay y cómo los protocolos se insertan en cada capa. ¿A qué capa pertenece cada protocolo? De tal forma que, por ejemplo, cuando hablemos de TCP sabemos en qué capa está. Cuando hablemos de UDP también. Algo tan sencillo como un pin, saber ubicarlo en qué capa está. Con el fin de entender mejor lo que es el análisis de paquetes, lo que hace Wireshark, debemos entender la forma en que se preparan esos datos para ser transmitidos. O sea, que no se puede hacer de cualquier manera. Los datos hay que prepararlos de una forma determinada, si no, no se podrían mandar. OSI, Open System Interconnection, es un modelo que estandariza las funciones de cómo los datos se transforman en distintas capas. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el propósito? Pues que, por ejemplo, un desarrollador trabaje específicamente en su campo y así no tiene necesidad de depender de otras áreas. Cada uno en su área hace lo suyo y no tiene por qué saber qué es lo que hay en otra área. Se lo pasa al siguiente y el siguiente ya se preocupa de hacerlo. Y así unos están independientes de los anteriores o de los siguientes, pero también existe una coordinación entre ellos. Por ejemplo, un programador crea una aplicación determinada y así no le importa cuáles serán los medios por los que se trasladan los datos, y viceversa. Un técnico de comunicaciones provee comunicación sin importarle qué datos transporta. El modelo OSI es una representación como cada capa proporciona servicios a la siguiente capa y en particular cómo se encapsulan los datos a medida que se prepara para el tránsito. Es decir, que cada capa se apoya en la anterior, hace su función y ofrece un servicio a la capa superior. Hay independencia entre las capas, entre las funciones de cada capa, pero no están aisladas. Los dos conceptos que nos tiene que quedar un poco más claro o que nos debemos acordar: independencia e interoperatividad. La capa de aplicación. El usuario normalmente no interactúa con el nivel de aplicación. Lo suele hacer con programas que a su vez interactúan con ese nivel. Representa la interfaz con el usuario entregándole la información y recibiendo los comandos que dirigen la comunicación. Esta capa describe cómo hacen su trabajo los programas de aplicación como navegadores, clientes de correo, terminales remotos, transferencia de ficheros, etc. Es la única capa que no presta servicio a otra, puesto que es la capa de nivel superior. Es por eso que los datos conforman lo que llamamos la PDU, la unidad de datos. Capa 6. Presentación. Esta capa se preocupa de que los datos sean convertidos y codificados con un formato que el otro extremo, el que los envía o recibe, los pueda reconocer. ¿Cuál es el objetivo de esta capa?
Encargarse de representar de manera que, aunque los distintos equipos puedan tener representaciones internas de caracteres, sonidos e imágenes, los datos lleguen de manera reconocible. Por ejemplo, los formatos de imágenes JPG que se muestran en páginas web. Este formato se asegura de que todos los navegadores web puedan mostrar las imágenes con independencia del sistema operativo que se utilice. Realiza las funciones de compresión y encriptado de forma opcional. Algunos protocolos relacionados con esta capa son JPG, QuickTime. Los datos aún no han sido encapsulados, por lo tanto, la PDU, lo que es la unidad de datos, son los propios datos. La capa de sesión es la que establece, gestiona, mantiene y finaliza las conexiones entre usuarios, procesos y aplicaciones, es decir, se encarga de mantener el enlace. Un ejemplo de este tipo de coordinación podría ser el que tiene lugar entre un cliente y un servidor de base de datos. Los datos serán encapsulados en la siguiente capa, pero aún la PDU son los datos. Capa de transporte. La función básica de la capa de transporte es aceptar los datos enviados por las capas superiores y dividirlos en pequeñas partes si es necesario y pasarlos a la siguiente capa, la capa de red. La función básica de la capa de transporte es aceptar los datos enviados por las capas superiores y los divide en pequeñas partes si es necesario y los pasa a la capa de red. Es decir, es la encargada de efectuar el transporte de la máquina de origen a destino. Su función es lograr una comunicación confiable entre sistemas finales, entre los dos extremos, extremo a extremo, asegurando que los datos llegan en el mismo orden en que han sido enviados y sin errores. Esto es importante, que vengan los datos ordenados y sin errores. Protocolos muy comunes de transporte son TCP y UDP. Los datos se dividen en segmentos que se identifican con un encabezado con un número de puerto. La capa de red. El cometido de la capa de red es hacer que los datos lleguen de origen a destino aun cuando no están directamente conectados. Es decir, conectar redes. Además, se encarga de buscar la mejor ruta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que permite que los datos atraviesen distintas redes interconectadas. Rutean los paquetes desde un origen hasta un destino. La unidad de información, por tanto, es el paquete. Ejemplos de protocolos de capa de red son IP, IPX, IGRP, ARP, ICMP. Se dice que la unidad de datos es el paquete. La capa de enlace. La función de la capa de enlace es lograr una comunicación que sea confiable entre equipos adyacentes, es decir, transforma los voltios en tramas y las tramas en voltios. Se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de red, del acceso a la red, de amplificar los errores. En esta capa los protocolos realizan control de errores. Un protocolo de capa 2 muy famoso y que todo el mundo lo tiene en casa es Ethernet. La unidad de información son las tramas, los frames. Y por último, tenemos la capa 1. Debería ser al revés, la capa 1 la primera, pero en este caso lo hemos ido enumerando de 7 hasta el 1. Por lo tanto, es la última. Sus funciones establecen cómo se transmite la información al medio físico. Se encarga de los medios, de los conectores, de las especificaciones eléctricas, las características eléctricas, la duración del bit, niveles de voltaje, etc. Todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, la unidad es el bit. Para terminar el capítulo vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos visto que los protocolos realmente resuelven un montón de cuestiones que son necesarias. Hemos visto qué es el modelo OSI y cuáles son sus principales funciones, con sus 7 capas. En el siguiente capítulo vamos a ver lo que es la encapsulación. No dejamos esto aquí. Gracias una vez más por tu atención. Chao.